cómo podemos acercarnos al colegio para no sentirnos juzgados, no sentir que están diciendo que nuestro hijo tiene un pelito fuera de lugar, que yo sé que a los padres eso les molesta bastante. Mira, ese acercamiento suele ser muy difícil para muchas familias porque sienten que les estamos etiquetando al niño. Pero para que el niño se regule es muy importante que el maestro esté regulado. Por eso ahí quiero hablar un poco de salud mental y del burnout en los maestros. Que establecer las rutinas nos va a costar tiempo, pero después que las logremos, usted va a vivir de una manera diferente. Padres agotados, maestros que también están desbordados y niños que quedan en el medio de tal vez todo un caos. Por eso hoy vamos a hablar de disciplina en el aula, de educación parental, educación emocional y ver qué es lo que está sucediendo, por qué el colegio, los padres a veces no se ponen de acuerdo y algo que puede incomodar. Y es que tenemos que trabajar en equipo. Por eso hoy recibimos a Karen Heinzen, quien es educadora y también directora de Piolín Comunidad Escolar, para que nos hable un poquito sobre lo que está sucediendo realmente en las aulas escolares. Hola Karen, ¿cómo estás? Un placer, súper bien, feliz de estar aquí con ustedes en Madres Reales, un portal que suple tanto amor, tanto conocimiento y tantas estrategias para una crianza asertiva y positiva. Me siento plena. Y bueno, vamos a hablar el contexto de lo que está sucediendo ahora en primera infancia. Estamos criando muy deprisa, la vida nos lleva muy rápido y estamos perdiendo de vista cosas elementales que hacen que nuestra vida pueda fluir. Me explico. El tema de tener rutinas en casa les da seguridad a los niños, les da estabilidad y nos ayuda a nosotros como adultos a tener una vida diferente a su lado. Esto conlleva tomarnos el tiempo de crear esas cosas que necesitamos en casa, pero que a futuro nos van a ayudar. Por ejemplo, que los chicos tengan su horario de comer, que reciban alimentación saludable, que puedan dormirse a tiempo, que todo eso va a repercutir en su descanso. O sea, los niños necesitan ahora pues partir de tener en casa esas rutinas que le van a dar seguridad a él y a la familia. Y algo que estamos viendo mucho es el hecho de que tal vez estamos hablando mucho de crianza en estos días, sobre todo la crianza respetuosa, que ustedes saben que yo soy una vocera de estos temas, pero entonces estamos viendo que se les complica a los padres llevar la crianza en el hogar, pero en el aula hay a veces hasta 20, 25 niños. ¿Cómo hacen ustedes para tal vez llevar este mismo modelo de educación respetuoso, pero en el aula con tantos niños al mismo tiempo? Mira, yo creo que el educador debe conocer a sus alumnos y conocer la realidad de dónde viene. Ese entorno, esas reuniones previas a iniciar el año escolar, pues permiten saber ese entorno que guía al niño. Entonces, creo que conocerlo, saber la etapa de desarrollo, saber cuáles son las inteligencias que tiene más desarrollada, saber esa familia, qué le aporta, qué le suma, cuál es su realidad. Yo pienso que todo eso hace que al conocerlos mejor en las clases, pues podamos hacer las adaptaciones curriculares, que es el poder hacer los cambios. Puedo tener un hemisferio de 20, Lynn, pero de repente tengo 3 niños que necesitan más apoyo en el enfoque, en la atención. De repente tengo 2 niños que necesitan una adaptación en un tema de lenguaje, que tenemos que hablarle más despacio. Puedo tener 3 que sean inquietos, niños físicos, kinestésicos. Y el comprender la inteligencia más desarrollada del niño, su entorno, sus emociones, pues va a permitir que todos podamos convivir en ese ecosistema de una manera respetuosa y saludable. Pero, Karen, ¿qué tú le dices a esos padres que dicen, ok, pero, o unas maestras que están escuchando, dicen, es que a veces yo no sé qué hacer porque tengo 20 en una aula y un niño se me desborda o 2 niños se me desbordan, yo quiero ser respetuosa, pero a veces no tengo manos. ¿Cómo se hacen en el colegio para hablar justamente de eso que tú decías, de la parte emocional, de entender al niño? ¿Cómo se hace una maestra? Mira, yo creo que el tema de que los colegios hagamos reuniones constantes con los equipos, equipos por edad, y no solamente dirección maestros, sino maestros. Porque a veces pasa que busco herramientas en mi colega y mi colega me da una luz para el manejo de ese niño. Porque a veces nos pasa que la mayoría somos madres y hemos tenido casos similares y yo las veo, por ejemplo, en la práctica Piolín,
dame un chance, déjame en el patio, déjame hacer la intervención yo. Y yo vengo con otra estrategia y el niño de estar detonado, lo pasas a una regulación hasta agárrame un lapicero. Yo puedo estar gritando y el lapicero tiene un color que le llama la atención y el niño, y con el lapicero, mira, vamos a dar un paseíto, acompáñame a tomar agua. Algo tan simple como escuchar el grifo del agua y que el agua salga ayuda a regular el niño. Pero para que el niño se regule es muy importante que el maestro esté regulado. Por eso ahí quiero hablar un poco de salud mental y del burnout en los maestros. Los maestros, por eso es que son importantes las vacaciones y mucha gente destaca, ustedes van suave, ustedes vacaciones en Navidad, en Semana Santa, en verano. Yo pienso que si se pudiera escoger otro momento del año, que no sean solamente estos 3, debería tomarse. ¿Por qué? Porque el maestro no solamente planifica clases y diseña actividades para el aprendizaje. El maestro sostiene vidas y almas en crecimiento y en formación que a veces no están recibiendo la atención y el amor que los padres necesitan darle. Y es ese maestro que se convierte en el puerto seguro. Pero ese maestro necesita respirar, calmarse. Yo misma le digo, cuando sientas que vas a detonar, sal del aula, toma agua, respira, porque hay días que tenemos las emociones colapsadas. Entonces, es nosotros también conocernos como educadores para saber en qué momento yo no estoy en el mejor momento, valga la redundancia, de poder ayudar a ese niño en la regulación. Creo en eso, en buscar la salud mental y regularnos nosotros en orden de que mi salón sea diferente y encargarme de esas primeras semanas de conocer qué tengo en mi aula. ¿Cuántos son activos? ¿Cuántos son más comunicativos? ¿Cuántos tengo tímidos? ¿Cuántos tengo sensibles que lloran por cualquier cosa? Y ahí también voy conociendo las madres, los apoyos, y ahí vamos creando esa tribu de amor y acompañamiento que necesitamos. Papá y mamá tienen que estar unidos a la escuela y a los equipos que se requieran. Si se requiere psicología o psiquiatría, pues trabajamos todos en un equipo multidisciplinario. Pero veo que la educación debe ser un equipo, una tribu, que nos podamos reconfortar mutuamente, que podamos darle estrategias hasta de, ay mamá, mire, hoy probó arroz y probó carne. ¿Qué? En mi casa no come eso, ¿cómo lo lograste? Y uno contarle, mamá, hoy él estaba viendo la merienda que habían unos huevos revueltos y quiso probarlo. ¿Qué? Nunca ha comido huevo. ¿Y cómo lo lograste? Diciéndole tal o cual cosa. Y compartimos. Y el poder pasar, profe, ¿cómo vamos? Tú, por ejemplo, como mamá, Lynn, cada cierto tiempo vas. Tía, cuénteme, ¿cómo estamos? ¿Cómo le coopero? ¿Qué ha visto? Y esa escucha activa hasta cuando vamos a buscar los niños al colegio. Profe, cuénteme, ¿cómo les fue hoy? ¿Cómo se siente? Entonces, ahí el maestro se siente escuchado y respaldado por los padres, porque a veces hemos visto casos de padres que le estamos intentando hablar y el papá está mirando hacia otro lado. Y yo como educadora y directora de centro, yo hago silencio cuando no me estás mirando, porque siento que tu atención está diluida en otro aparato. Pero que tengamos el tiempo de conectar con ese maestro, que yo le digo a las de mis hijos, que son bastantes, somos socios. En este proyecto de vida somos socios y lo que yo tenga que trabajar como mamá para que ellos estén bien, yo estoy en la mejor disposición. Cuando haya que jalar orejas, pero eso abre una puerta diferente y es una invitación que desde Madres Reales le queremos hacer a ustedes. Conectar con esa maestra que va a apoyarlos a ustedes en esa área tan determinante que es la educación, que es compartida. Porque hay cosas que se enseñan en casa y hay cosas que se enseñan en el colegio. Que cooperamos, que llegamos a un alcance más lejano que de repente lo que se espera, sí. Pero que no nos olvidemos los padres de las cosas que tocan en casita. Por ejemplo, el trato que le damos a los demás, Lynn. Nosotros le podemos decir que sean buenas personas, que traten bien al otro, que le hablen bonito. Pero si en la casa nosotros no decimos buenos días, no decimos por favor a la persona que nos asiste, nos acompaña en el hogar, entonces la tratamos como nada, como desechable. Totalmente. Entonces decimos una cosa con la boca y hacemos otra. Y yo prefiero que la gente hable menos y haga más. Porque a veces nos quedamos en palabras y en promesas. A los niños no se le pueden prometer cosas que usted no va a cumplir. Mejor no le prometa nada y sorpréndalo. Pero si usted le prometió, cumpla. Y el hecho de que usted se lleve bien con los demás, los trate bien, va a hacer que sus hijos quieran imitar esas cosas. A mí me pasa que trato de aprenderme, me gusta que me llamen por mi nombre, el nombre hasta del bombero.
el que me echa gasolina, ¡Juancho! Y mis hijos serían, ahí va mami con su saludadera. Digo yo, sí, pero ¿cómo está usted? Me pregunta a mí, ¿cómo están los niños? ¿Cómo se siente? Entonces, esos 2 minutos que vamos a echar gasolina, pues estamos conectando y conversando con otra persona y le estamos enseñando a nuestros niños el escuchar a los demás y el conversar con personas diferentes. A mí hay algo que me llama mucho la atención y me gustó que lo dijiste al inicio, que eran las rutinas, las responsabilidades. Hay muchos padres que van cuando llevan al niño al colegio y suben a los cursos, que ven que su hijo chiquitito, niños pequeñitos de 4, 5, 6 años, sacan su lonchera, la cuelgan en el gancho, que ponen su mascota donde va, que se sientan en su lugar y nadie les dice nada. Claro, porque en el colegio hay estructura. Entonces, ¿cómo podemos nosotros los padres llevar ese mismo modelo de rutinas, de responsabilidades a la casa? Porque como bien dijiste, somos un equipo. Entonces no podemos hacer una cosa en el colegio, que el niño tenga una estructura y que en la casa él llegue y no sepa ni siquiera dónde poner la mochila. ¿Cómo podemos combinar eso para que el niño sienta que hay un orden? Claro, yo pienso que analizando nuestro hogar y nuestros mismos hábitos, determinar cuál es la estructura del hogar que a mí me da paz. ¿Cuáles cosas, por ejemplo, me molestan? La ropa tirada, los zapatos tirados. ¿Cuáles cosas, por ejemplo, como comer y llevar mi plato a la cocina? Y esta estructura le da independencia al niño. ¿Por qué? Porque ya saben sus responsabilidades. En este fin de semana tuve la oportunidad de ver unos sobrinos y ellos me dijeron, viviendo en Estados Unidos, cuáles son los roles de cada uno. Y me dijo uno, bueno, yo soy el que doblo la ropa y el que la guarda en la gaveta. No, yo soy el que me gusta fregar y sacar tal cosa de la nevera. Yo soy el que ayuda a mami en esto. Yo, wow, qué bueno. Y eran 2 de 7 años y uno de 10. Pero esa mamá se encargó. Es importante que sepamos que establecer las rutinas nos va a costar tiempo, pero después que las logremos, usted va a vivir de una manera diferente. Hasta el sueño, Lynn, que es una parte importante de la rutina. Si sabemos que queremos que nuestros niños duerman las horas que se necesitan por los años que tienen, nosotros no vamos a tener una música pilas antes de que ese momento llegue. Ya nosotros empezamos a hablar en otro tono, todas esas cosas que estamos haciendo antes de la hora de sueño, lo que estamos comiendo, el baño, el afecto, el cierre del día, todo eso juega un papel importante para establecer esa rutina. Pero tenemos que ser constantes. Sin constancia no hay rutinas. Nosotros, para que logren dormirse a tiempo, tenemos que pasar un par de semanas. Es igual cuando uno tiene un bebé. Para tú lograr que se duerma solo, eso toma un tiempo. Igual que en la casa, crear todos estos hábitos de independencia, de seguridad, de alimentación, de hacer sus tareas, de cumplir con sus responsabilidades. Y a veces es importante que se sepa que duelen algunas rutinas. Porque a veces los niños se equivocan y fallan en algo. Me pasó con mi hija chiquita de 10 que se le quedó una tarea. Y me dice, ay, mami, devuélvete. Y yo le digo, ay, mira, de verdad, yo no me puedo devolver. Pero yo estoy segura que a ti esto no te va a volver a pasar porque tú eres una niña buena, disciplinada. Hoy, mami, en eso no te puede ayudar. Pero yo sé que mañana esa mascota, discúlpate con la maestra, dile que está listo. Pero ahora vemos padres sobreprotectores que quieren resolverle absolutamente todo, que todos los errores de los hijos quieren ponerle como parches, que si tienen cualquier discusión o cualquier cosa quieren ir a resolverlas. Y entonces le estamos, como digo yo, maniatando. A los niños hay que dejarlos ser, que se equivoquen, que se caigan, que tengan conflictos, que discutan, porque eso los va a ayudar a su resolución y manejo emocional y de conflicto a futuro. Y no siempre estamos. Algo importante aquí es el entender las etapas. Eso te iba a preguntar, Karen, porque, por ejemplo, hay padres que tal vez escuchan y dicen, ok, entonces yo lo voy a dejar. Pero claro, para aplicar consecuencias es porque previamente ya tú hiciste un trabajo de colocar las rutinas, las responsabilidades, de repetir, de ayudarles a que ellos logren esa labor. Y luego, si ya no pasó, bueno, pues aplicar la consecuencia. ¿Cómo podemos encontrar ese balance según la etapa de desarrollo? Porque no es lo mismo un niño de 3, tal vez, que un adolescente o uno de 12. Mira, hasta los comandos en las diferentes edades son distintos. O sea, el toma el vaso y llévalo a la cocina tiene un nivel de comprensión de 2, 3 años. Pero mientras el vocabulario va creciendo, también va creciendo su proceso de atención y de escucha. Pero eso se trabaja. Es como leer un cuento. Tú lees un cuento y vas haciendo preguntas en el camino. Y eso va reforzando lo que leíste. Entonces yo creo que nosotros tenemos que trabajar con ellos basados en su edad,
Primera infancia, menos cosas le voy pidiendo, pero me voy dando cuenta cuáles pasos hace. Y la voy complejizando y te das cuenta, por ejemplo, si le pediste 3 cosas y solo te hizo 2, tienes que reforzar un poco más esos comandos de 2 antes de pasar a 3. Igual, por ejemplo, en la lectura y en la escritura, a veces queremos que escriban muchas cosas, pero mejor es que escriban más despacio y escriban menos y vayan comprendiendo lo que hacen. Pero es un trabajo constante. Tú dijiste algo que yo siempre le repito a los padres, y es que los padres saben que un niño de 5 o 6 años puede tener ya la capacidad de leer y escribir, o sea, ya puede comenzar a leer el abecedario, hacer algunos trazos, que luego va a ir obviamente ya aprendiendo a leer y a escribir más complejo. Sin embargo, en la parte emocional dudan de si el niño va a ser capaz de nombrar sus emociones, de aprender a respirar para regularse. ¿Qué tú les dices sobre eso? Porque sé que en tu centro educativo ustedes trabajan mucho la parte emocional, de que también los niños puedan nombrar lo que sienten, puedan ellos colocar límites. Entonces, ¿cómo un papá puede entender que sí es posible aprender la parte emocional desde pequeños? Mira, para que los niños aprendan a manejar sus emociones, nosotros somos sus mejores instructores. El que desde casa nosotros fomentemos una comunicación abierta, no es como te fue en el colegio, Lynn. Cuéntame, ¿qué te hizo feliz? ¿Hay algo que tú me quieras comentar? ¿Vi alguna foto que estuviera en una actividad disfrutando? ¿Con quién jugaste? Porque las preguntas, ¿cómo te fue? Siempre va a ser bien o mal. Pero a veces no generamos un diálogo que es lo que nosotros queremos. Entonces, yo creo en el hablar de las emociones, en darnos el permiso de expresar cuando estamos tristes. Ahora vivimos en una dinámica por las mismas redes sociales y todo este mundo tan superficial que todos queremos que estemos bien, que todo está. Y a veces mis hijos me ven llorando. Mami, ¿qué te pasa? Digo, yo tengo una situación con un niño que está enfermo, me preocupa. Y me doy el permiso de, o a veces yo le digo, mami, ¿qué te pasa? Digo, yo es que tengo tanta cosa en la cabeza que me nublé porque no sé cuál voy a hacer primero. O sea, el enseñarnos vulnerables y frágiles ante nuestros hijos le da a ellos la oportunidad de saber que pueden ser vulnerables. Que los niños también lloran. No sé, otra en este país. Que vemos que, no, mire, los hombres no lloran, hágame el favor. Claro que tenemos que llorar. Claro que tenemos que fregar, cocinar, arreglar con cualquier cosa. Porque el tema de emociones no tiene que ver con sexualidad. Y como colegio, nosotros en Piolín Comunidad Escolar tratamos de que desde muy temprana edad los chicos aprendan a través del juego, que es la actividad por excelencia en su vida, a nombrar eso que sentimos a través de cuentos, a través de títeres, a través de actividades con yoga, que abre mucho las puertas, a través de libros como Eva y La montaña rusa de todas esas emociones. Vamos trabajando y mes por mes nosotros planificamos una emoción por mes. Ustedes dirán, una emoción por mes, pero eso es mucho tiempo. No, lo que pasa es que los abordajes tienen que ser muy distintos durante todo un mes para que ya en el cierre pues tengamos eso y entender que no todas las emociones son positivas. Podemos sentir rabia, podemos sentir tristeza, podemos sentir ansiedad y nosotros lo percibimos en un niño hasta rascándose las manitos y arrancándose un pelo y teniendo una situación donde tú lo ves enojado. Y a mí me encanta hacer tertulias entre ellos cuando de una u otra manera se lastiman. Voy a hacer una anécdota. Tuve un caso de un niño de 4 años cuyo amigo, el papá va al colegio y es obeso, muy, muy obeso. Este otro amigo le dice, wow, pero tu papá sí es gordo, no cabe por la puerta. ¡Oh, Dios! El otro niño no dijo nada, pero de sus ojitos salieron 2 lágrimas. De inmediato la maestra me manda a llamar, subo y me comenta la situación y yo hice como un encuentro entre ellos dos en mi oficina. Yo le dije, ay, yo vine a buscarlos a ustedes dos porque esta cámara, este salón, me dijo que aquí tenemos que hablar. Y lo senté en mi oficina. Tía, ¿por qué nos llamas? Digo yo, no, porque esta cámara me ha dicho que aquí, yo no sé cuál de ustedes dos, hay alguien que no ha dicho cómo se siente y empiezo con ese niño. Y él me dice, sí, yo me sentí mal. ¿Y yo por qué? Porque él me dijo esto y esto y esto. Y yo le digo al compañero, mi amor, ¿cómo tú te sentirías si a papi, tu amiguito, le dice, ay, este señor tan alto, tan flaco, no tiene pelo? Yo me sentiría muy mal. Yo, pues así mismo de mal se sintió este amigo. ¿Qué tú crees que tú tienes que decirle? Y ellos mismos, sin yo intervenir, se dieron su abrazo. Luego empezamos a jugar, ahí salieron otras emociones y al final ellos los puse a dibujar conmigo. Vamos a dibujar libre lo que quieran. Y el que
sin querer, porque yo sé que en esa edad, Claro. tú sabes, le hizo un corazón y le puso, lo siento. Y yo, a mí hasta los ojos se me aguaron como educadora, pero él entendió el acompañamiento. Claro. Y yo lo felicité. Yo le dije, qué bueno que tú entendiste y sobre todo que a partir de ahora tú vas a cuidar tus palabras porque tú eres un hijo de Dios y todos somos diferentes. Y luego al final, al otro día en la bandera hice un ejercicio donde nos paramos 4 maestras al lado. Una súper alta, yo, otra compañera que su cuerpo es un poquito más fuerte y otra súper delgada y más pequeña. Empezamos a hablar y tenemos 2 ojos, sí, y nuestro cuerpo, ¿quién es más alta? ¿Quién es más bajita? Y los niños lo interiorizaron de una manera empática y amorosa. Pero es el que los padres, los colegios, pues veamos de cerca esas conductas que nos preocupan y pongamos un frenito desde ahí, porque si lo dejas para después, la misma vida te arropa, te envuelve y de repente hasta se te olvida. Y rescato algo tan importante de ese abordaje que tuviste, porque si hay algo que escucho mucho son niños, déjalos que resuelvan, que ellos resuelvan. Señores, los niños no nacen con habilidades sociales de resolución de conflicto porque su cerebro no está lo suficientemente maduro. Entonces, esa intervención que tú tuviste en ese momento de ayudarlos a ellos a solucionar, ellos obviamente entendiendo, poniéndoles el role-playing, cómo tú te sentirías, pero les acompañaste, no los dejaste. Entonces, eso se pudo haber convertido en algo tal vez que a largo plazo puede ser mucho peor, hasta un tema de bullying. Claro. Entonces, ¿qué tan importante ese acompañamiento de los padres, sobre todo en ese tema de emociones? Porque nosotros que vivimos de otra generación donde todo este tema de educación emocional no existía, pues ahora tenemos que aprender esas herramientas. Qué lindo que lo aprendan desde pequeños. Y quiero rescatar algo, Karen, antes de concluir, y es, ahorita mencionabas que tal vez para los padres es tal vez es complicado y son emociones, tú sabes, que afloran cuando del colegio te llaman para decirte o darte una señal de alerta de algo que está sucediendo con tu hijo. Tal vez hay un tema de aprendizaje, tal vez hay un tema de habla, tal vez ustedes como educadoras están notando algo en el comportamiento. ¿Cómo es ese feedback de los padres? Y nosotros como padres, ¿cómo podemos acercarnos al colegio para no sentirnos juzgados, no sentir que están diciendo que nuestro hijo tiene un pelito fuera de lugar, que yo sé que a los padres eso les molesta bastante? Mira, ese acercamiento suele ser muy difícil para muchas familias porque sienten que les estamos etiquetando al niño o a veces sienten que no tenemos las herramientas para trabajar tal o cual conducta. Es importante destacar que nosotros los educadores, para nosotros los niños son nuestros hijos, son nuestro tesoro y mientras estén en manos de uno no va a quedar en mi conciencia en 26 años que tengo trabajando en esto, que es un ministerio en mi vida, que pasó por mis manos y vimos algo que no acudimos. A mí me gusta como directora tener herramientas de base que sustenten eso que preocupa. Me explico. Me gusta grabar videos, me gusta mostrar fotos donde hay conductas, donde hay elementos que le permitan al papá como aclarar. Es como que yo te diga que tú tienes una gastritis, pero no es lo mismo que yo te la enseñe con una imagen. De repente tú ves tu estómago, podemos ver alguna señal de que está sucediendo algo. Igual cuando el papá ve, claro, esos videos son cosas que yo trabajo de manera independiente en la oficina y donde se sienta el maestro, el padre y se sienta el colegio a expresar las preocupaciones. Pero para expresar las preocupaciones, nosotros les enseñamos a los padres lo que esperamos. O sea, ¿cuáles son los hitos del desarrollo que el niño tiene que tener para 2 años, para 3 años, para 4 años? A veces vienen los padres donde mí, preocupados. Yo le digo, no, es que todavía no estamos en esa edad. No puede esperar tanto. Acuérdate que tienes una hija que fue de tal manera, pero ella es hembra y él es varón. Espérate, que él fue prematuro, ya no. O sea, cada niño es diferente, pero el abordaje suele ser difícil, pero creo que con la comunicación empática, desde el amor, desde la preocupación, pues se llegan a grandes cosas. A veces los padres también con los diagnósticos se les remueven cosas de su infancia, de su crianza. Debo confesar que me da mucha tristeza cuando los padres lloran. O sea, no es solamente yo te comunico lo que está pasando en tu hijo. Yo soy empática a tu dolor como educadora. Pero creo que si esa escucha activa y empática da resultados, el papá acciona y concomitante a eso, pues hay una movilización que es lo que queremos. Y suelo darle un abanico de alternativas para esas evaluaciones, esas intervenciones. A veces pasa que le digo, mira, creo que si ustedes dos en este tiempo
hacen este plancito, uno lo diseña porque tiene muchos años, no soy psicóloga, soy educadora, pero la misma experiencia te va dando herramientas. Claro. Vamos a trabajar esto, todos los días hagamos esto, busquemos tal material, tal recurso, tal cosa, hasta jugueticos emocionales, sensoriales. Ujú. Y a veces en 3 meses, sin intervención psicológica, vemos un resultado diferente porque el papá entendió que tenía que conectar más. Ujú. Y a veces pasa, Lynn, que me reúno con ellos, le digo, cuénteme un poco cómo es la dinámica. Y a veces los papás, pero tía, usted me ha preguntado la dinámica, hemos hablado de la casa, ¿para qué usted me llamó? Y yo digo, wow, es que para el poco tiempo que ustedes están en la casa, demasiado bien está el niño. Porque hay padres que pasan 1 hora diaria de contacto y los fines de semana están en 1000 actividades, entonces el niño tiene mucha ausencia de la crianza. Entonces, Ujú. creo en eso, en acompañarnos, en escucharnos, en expresar eso que me preocupa. O sea, que los papás tengan la capacidad también de decirlo, no, ay, tía, eso me da ansiedad, ay, Dios mío, exponerme a esos altos costos. Y ya te lo seguro, están ayudando a los padres Claro. en esas, tú sabes, en esos diagnósticos. Pero no perdamos tiempo, porque de 0 a 8 años yo creo que es la etapa donde mayor evolución tiene en el cerebro de nuestros niños. Entonces, Ujú. si nosotros trabajamos con tiempo, pues vamos resolviendo cosas. Si nos quedamos en esa parte del duelo donde me niego, no, yo no voy para ningún lado, Mi hijo esa no tiene nada. directora, no, me ha Ujú. pasado, padres que me dicen, no, yo lo voy a sacar del colegio porque ustedes no saben. Y ay, papá, no se ponga así, tómese su tiempo, si usted necesita, yo no podemos volver a reunir en otro momento donde usted, o si usted quiere traiga a la abuelita o a alguien, pero hay gente que se bloquea. Y a Ujú. veces pasa que en el próximo colegio donde van, cuando detona nuevamente la conducta, cuando el otro colegio me llama, Karen, pero a mí me está explotando esto, y yo sí, pero el papá lo sabe. Y a veces pierden tiempo. Te lo dije con Ujú. 2 años, cuando tú accionas, cuando tú le evaluaste con 5 y la primaria te dijo que no lo acepta. Claro. Entonces, que eso no nos pase, que por estar, tú sabes, dilatando ese proceso, no avancé en lo que mi hijo necesita y ya luego puede ser muy tarde. Y lo mejor que puede pasar es que esa alerta que ustedes le dijeron al papá y cuando vayan y busquen ayuda, puede que le digan que no es nada o que le digan simplemente es eso. La lonchera tiene un alto contenido de azúcar y eso está detonando un comportamiento tal vez muy acelerado o no está durmiendo lo suficiente o está con pantallas y como tú decías, tal vez un cambio de rutina en la casa puede también ayudar con el comportamiento, con lo que esté pasando. Y si no, Y la salud también a ayuda psicológica. nivel, por ejemplo, yo he tenido casos de niños que tienen mala audición. Ujú. Y a veces hasta yendo al médico, al Sí. otorrino, vemos un cambio. Niños Ujú. que tienen adenoides, niños que tienen problemas de la nariz, el problema auditivo, que se trabaje con tiempo. Y quiero retomar eso de la alimentación. Me ocupa mucho como educadora las loncheras que estamos viendo. Es verdad que vivimos deprisa, es verdad que es más fácil de repente tomar una galleta, tomar un jugo de cartón, lo que fuera, pero el alimento que le damos a nuestros niños es la combustión de su cuerpo y de su cerebro. En sus manos está, padres, saber lo que le damos para que ese tren, que es el cuerpecito de su niño, se mueva de una manera dinámica, presta para poder escuchar y poder aprender, o de una manera que lo detone y estos niveles que generan todos esos azúcares y procesados, pues sea desfavorable para su niño. Y que no solamente el comportamiento, o sea, afecta directamente el cerebro, lo cual afecta la atención, la memoria, el aprendizaje y al final entonces están en el colegio y no están aprovechando todo lo que ustedes están ofreciendo. Karen, hay un tema que yo siento que preocupa a las madres y me gustaría hablar sobre ello contigo, los grupos de WhatsApp. Karen, hasta piden tareas por ahí. ¿Y cuál es la tarea del día? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuándo yo le quito responsabilidad a mi hijo? ¿Y para qué se debe realmente utilizar el grupo de WhatsApp del colegio? Mira, los grupos de WhatsApp son una excelente herramienta si se utiliza de manera adecuada. Pero nosotros vemos grupos de bachillerato, que lo veo con mi hijo mayor, donde la gente anda perdida buscándole las tareas, los proyectos, cuando los niños tienen las herramientas, los dispositivos donde les explican las tareas. Que el chat sea un lugar para recordar algunas festividades, Ujú. de repente algún vestuario, algún cumpleaños, pero la parte académica, el quehacer académico debe recaer en sus hijos. Obviamente, los de preescolar sí se entiende que hayan momentos que, bueno, los niños todavía a veces no hablan, no tienen la capacidad de escribir. Pero a partir de primero de básica, ya el niño tiene la capacidad de leer y escribir e ir anotando sus tareas. Que usted no se convierta en un papá
helicóptero que anda resolviéndole la vida completa y anda utilizando el chat como agenda recordatoria. Eso es muy desagradable. Y lo digo no solamente como directora, lo digo también como madre de 3 y delegada de 3 cursos distintos. Seamos puntuales, seamos empáticos, pero seamos claros en las reglas que tenemos para poder comunicarnos asertivamente. Y Karen, ¿por qué en los preescolares ponen tarea? Porque hay muchas madres que dicen, pero Dios mío, pero ese niño no sabe ni leer y escribir. ¿Qué es lo que ahora tiene que pegar papelitos y estar coloreando? ¿Qué es eso? Mira, las tareas a nosotros como comunidad nos encantan porque a veces indirectamente es la única forma que el papá sabe que tiene que sacar un tiempo sin nada y atención plena para su hijo. Nosotros acabamos de hacer el último proyecto, fue el Día de la Tierra hace poco, y era construir un planeta Tierra con materiales reciclables y reflexionar en casa 3 formas como podemos cuidar el planeta. Y el hemisferio de proyectos fue precioso, porque los padres le dieron la oportunidad a sus niños de pensar en eso. Vi a padres pintando, padres en el piso, padres comprando materiales, salieron. Y tú me dirás, ay, Karen, pero la gente va muy cargada, tareas. Ese tiempo es especial. Claro, con balance. Porque también vemos niños que están traumatizados con tantas cosas que hasta tienen que recurrir a psicólogos y a terapia porque la carga los sobrepone. Tareas con balance, donde papá y mamá tengan que conectar con su niño, pero respetando su independencia. Cero agarradera de mano, cero todo el tiempo que yo se lo hago, cero contratar un arquitecto para que le haga la maqueta más bonita. Yo he visto unas maquetas que yo dije, el niño yo estoy seguro que no hizo eso. No, y los niños son tan, ay Dios mío, tan sinceros que tú le preguntas, ¿y esta belleza? Cuéntame, ¿quién la hizo? Mi mami. No, no fue mi mami, fue mi tía, mi tía. O sea, ellos dicen claramente, y cuéntame tú, ¿qué hiciste de esta belleza completa? Nada. O sea, los niños son muy sinceros. Entonces, que ellos sean parte del proceso es determinante. Que les ayudemos, sí, como una guía, tenerle hojas, materiales, cosas, de repente orientarlo. Mientras más chiquito, más apoyo necesitan. Pero ya usted, su hijo va creciendo, dele su espacio. Vamos, usted tiene que hacer una pirámide. ¿Cómo ustedes creen que la pueden hacer? Usted tiene que dejarlo ser. Claro. Porque si usted le lleva ya todo precortado, listo, nada más pegue, en la vida no es así. Usted tiene que resolver su situación. Y a esos padres que dicen que en el preescolar los niños solamente van a jugar. Ay, qué tanta actividad, y qué teacher, y que un día de agua, y que un día de la tierra, y qué tantas cosas. No es aprender que deben de ir. ¿Qué tú les dices? Bueno, que el juego es la actividad por excelencia de los niños y es la actividad que nos permite conectar con su todo, con sus emociones, con su cerebrito y con todo lo que ellos sienten. A través del juego nos podríamos sorprender del alcance académico que tenemos. Hay juegos educativos que te permiten enseñar números, colores, figuras, letras, y ahí estamos trabajando lo cognitivo, pero de una manera que ese foco de atención tan corto que tienen los niños en primera infancia se pueda desarrollar. Vamos a jugar en familia. Eso suma, eso conecta, eso siembra lazos que quedan para la vida. Si recordamos nuestra infancia, yo estoy segura que ustedes se van a recordar cuando en la grava hacían cerito y cruz, cuando usted jugó vitilla, cuando usted jugó el topado paralizado, el pañuelo y el escondido. Y ahí se aprenden tantas habilidades de jugar en equipo, de esperar turno, de inteligencia espacial. Oye, eso de jugar con el arenero, de echar tierra en un vaso y luego en el otro. Señores, hay personas que no se saben parquear, que no saben medir que un mueble va ahí. Y eso es porque en la infancia no hicieron nada de eso. Totalmente. Y eso es lo que va desarrollando el cerebro. Claro, y hasta cuando la luz se va. Se fue la luz, prendamos un velón. Esos son los momentos que yo más recuerdo de mi infancia. O sea, mi papá, no, vamos para la sala todito, y nos poníamos a hablar. Y estaba todo el mundo ahí con el velón. A veces hasta nos acostábamos en pijama. Ay, qué bueno está el piso, frío, ya se me quitó el calor. Que tengamos esos momentos sin celulares, sin distractores, donde nos veamos, donde nos escuchemos, donde nos abracemos. Karen, un mensaje para los padres, ¿de cuál sería para ustedes? Un consejo para mejorar la relación escuela-hogar. Un consejo sería abrir nuestro corazón y nuestros oídos para una escucha activa, que entendamos que somos un equipo de apoyo que procura siempre el bienestar del niño, que cada educador que pase por la vida de nuestros hijos, pues nosotros podamos valorarlo, respetarlo y apoyarlo en orden de sacar el mejor partido que tienen nuestros niños por delante. Muchísimas gracias, Karen. Y quiero quedarme con un último mensaje de todo lo que decías y rescatar ese también
educarse de los padres. Tú también haces muchas jornadas de charlas, de talleres para apoyar a los padres con lo que ustedes hacen en el colegio. Y últimamente me has comentado que no tanto, que los padres no están yendo. Entonces, ¿qué está sucediendo que los padres no quieren acceder a esta educación? Porque sí vivimos ahora con una sobreinformación, pero si ya viene del colegio es porque viene depurado, porque vienen con especialistas, porque vienen tal vez entendiendo qué es lo que necesitan los padres. ¿Qué tú le dirías a los padres de queremos ayudarles? Ayúdennos también a educarse en el camino. Y las herramientas y los facilitadores que uno busca es porque sabemos que hay necesidades puntuales. Hubo muchos años donde las charlas de nosotros eran 100, 150, 125 padres. Y hace poco hicimos una y eran 8 personas. Y tú dices, wow, de una población de 200 y pico de familias, ¿cómo es que van 8 personas a temas importantes? Y lo hemos vivido hasta contigo como charlista también. Yo creo que si nosotros ponemos nuestras prioridades claras, aunque no logren los padres ir los dos juntos, aunque sea uno de los dos, que busque ese momento para nutrir su corazón de madre, porque ahí no solamente tenemos contenidos para enseñar y estrategias para criar. A veces usted logra una conexión con una mamá que usted no conocía. A veces usted escucha un relato de vivencia que lo pone a reflexionar. Usted dice, wow, hoy me llevo. De repente no te llevaste nada de la charla. O te llevaste algo, pero te llevaste una enseñanza de una madre, de un desahogo. Estas oportunidades hay que buscarlas. Ahora disfrutan más, la mayoría, el tema de verlas por internet, de verlas por Zoom y chats, pero yo soy de la escuela antigua. A mí me gustan el contacto y que podamos tenerles presente y darnos un abrazo y compartir de repente un refrigerio. Y me encanta eso que decías, porque cuando dos madres se unen, ahí no hay forma de callarnos, porque cuando conectamos con algún tema, por ahí nos vamos. Así es. Karen, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y quédense ustedes porque todos los miércoles vamos a tener un episodio nuevo aquí en Madres Reales Podcast en esta segunda temporada, Criando con Intención.